Hola, soy Rosy Frixuelos y hoy vais a acompañarme nun viaxe de 4 días a Lisboa. Una escapadina de turisteu, non lo vamos negar, pero yoñe de convertirnos nunos pisapraos que quiximos conocer todo lo que la cultura portuguesa oferta a los visitantes. Llegamos un miércoles por la noche a Lisboa, dispuestos a pasar 4 días percorriendo la capital portuguesa al través del icono más importante de la identidad lusa, al través del fado. El hotel está en el céntrico y histórico barrio de Chiado, con vistas a la Praza dos Restauradores, que conmemora la liberación del país del dominio español en 1640. Non podemos esperar a calellar les cais y xusto detrás del hotel, Lisboa sorpréndenos cola primeira obra d'arte urbano relacionada col fado, un grafiti de Amália Rodríguez, la gran diva de la canción portuguesa. De aí calellamos hasta el barrio da Baixa, para ver pela primer vez l'icónico arco de la Rúa Augusta y la Praza do Comercio, epicentro de la capital portuguesa y testigo de la historia del país. Primer día da fechu en Lisboa, primer día de turisteu máximo nunha mañana soleyera. Por cierto, non vos conté la fantasía de que para entrar nel hotel tienes que pasar por una tienda de souvenirs. Pa principiar el día, que mellor que probar un pastel de nata. Y para conocer la capital portuguesa, agarramos un free tour que nos llevó por los sitios más emblemáticos de la ciudad, como la iglesia de Santo Domingo, escenario de bodas reales y protagonista de todas las tragedias que vivió la ciudad a lo largo de la su historia. Na Rúa do Carmo, a Carriña do Fado, un camionetu verde donde se pueden mercar discos de música portuguesa. El elevador de Santa Xusta o do Carmo, uno de los monumentos más icónicos de Lisboa y de los más visitados por los turistas. Además, oferta una de las vistas más guapes de los barrios históricos. De ahí calellamos hasta o Largo do Carmo, una plaza que fue protagonista de la Revolución de los Claveles, e ita la sede y museo de la Guardia Nacional Republicana, donde el 25 de abril de 1974 el presidente Marcelo Caetano firmó la su rendición, lo que puso fin a más de 40 años de dictadura. El tour acaba en la Praza do Comercio y de ahí toca buscar un sitio para manducar. Estamos de turisteu máximo, así na que vamos probar un bacallau a brás. Pela tarde visitamos la Casa Museu de Amália Rodríguez, a raíña do fado, la cantante que popularizó la canción portuguesa en el mundo. Con más de 170 discos, está considerada una de las voces más destacadas de la historia de la música. La artista vendió más de 30 millones de copias de los sus discos, lo que triplica la población del su país. Amália fue una embajadora de Portugal en el mundo y la su huelga está bien presente todavía hoy en la cultura del su país. Ya va a tapecer y toca agarrar el elevador da Gloria para subir al barrio alto, el epicentro de la noche lisboeta. Si casi, cuidado con les Superboc, el viño verde y las caipiriñas, porque todo lo que sube tiene que bajar. La mañana del viernes principia nel barrio do Chiado y nel Café da Brasileira, lugar de encuentro de escritores como Pessoa. Allí también está la librería Bertrand, reconocida por libro Guinness como la más vieja del mundo. No pude resistirme a mercar un libro donde la criada de Salazar fala de la vida privada de los últimos años del dictador y una de las últimas biografías publicadas sobre Amália.
De ahí agarramos el tranvía 28, el más mítico al percorrer todos los barrios históricos. Y llegamos al Museo de Axuve, ubicado en una prisión antigua y dedicado a documentar la lucha contra la dictadura. Pela tarde fiximos un tour centrado nel fado. Principiamos nel barrio da Moraría, onde nació el fado na boca de prostitutes y marineros. Allí vivió María Severa, la primer cantante conocida de fado, y era una prostituta que enamoró a un conde, lo que permitió que el fado dejara la marginalidad y llegara a los oídos de las clases altas. En el tour, la fadista Mariana Andrade explicónos cómo la dictadura potenció y utilizó el fado. Esto permitió la su profesionalización y el nacimiento de las casas de fado. Si que así, después del 25 de abril, las generaciones nuevas de portugueses dejaron de llau un género musical que identificaban con la dictadura. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto Pela noche cenan una casa de fados, na taberna da Vela, nel barrio da Alfama. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. dos roxinóis nos beirais. Na tercera jornada visitamos el Panteón Nacional, onde descansen los restos de los grandes nombres de la historia portuguesa. Aquí está enterrada Amalia. La su muerte en 1999 supuso un impasse na relación de los portugueses col fado, porque muchos sintieron, al ver el funeral de la diva emitido en directo por la televisión, que estaban presenciando cómo morría con ella una parte de la su cultura. Y como ya es sábado, na rodeada del Panteón, la feira da Ladra, un mercado de objetos de segunda mano. Allí, como non podía ser de otra manera, faígome con un disco de Amalia. Mora num beco da Alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. Mas ela de tão estoupada não sabe como se chama. Pela tarde visitamos el Museu do Fado, centrado na historia de la canción urbana de Lisboa, dende los sus orígenes hasta la actualidad. Que é máis alta da Alfama. A más de la exposición permanente y de una tienda para mercar discos, libros y merchandising, el centro acuelle una exposición temporal dedicada a la fadista Celeste Rodríguez. Después llegó el momento de perderse pel barrio de Alfama, un de los más típicos de la capital portuguesa y que está considerado la cuna del fado, un género musical declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2011, año que además coincide con el comienzo del turismo masivo hacia Portugal. La tarde acabó en el barrio da Moraría, buscando el arte urbano sobre el fado, donde destaca el mural Fado Badio. Desde escaleras de São Cristóbal, este graffiti fai homenaje a dellos protagonistas y a dellas lletres de la historia del fado. Llega la última jornada en Lisboa y aprovechamos para agarrar el tranvía 15E, el más moderno y el más utilizado por la gente de Lisboa, porque conecta el centro de la ciudad con Belén. En este barrio aprovechamos para ver de algún de los monumentos más característicos de la ciudad, como la Torre de Belén, el Monasterio de los Jerónimos o el Monumento a los Descubrimientos. Y como non, para comer unos pastelinos de Belén. A brilhar sobre Lisboa. Pero quedamos con fame, así na que volvimos a agarrar el tranvía y empobinamos pa'l mercado da Ribeira a comer un xelao de pastel de nata.
Y hasta aquí esta escapadina a Lisboa, donde marchamos en llenos de señaldad, de saudade y en llenos de fado, en llenos del alma de Portugal.